A mis 26 años, cuando aún me definía como profesional en el ámbito del acompañamiento, un nuevo cliente llegó a mi vida por recomendación. Se presentaba como un hombre de familia, aunque él mismo confesaba su condición matrimonial, y ofrecía una remuneración muy atractiva junto con generosos obsequios. Me sorprendió recibir no solo un automóvil y un apartamento para mí, sino también una vivienda extra que me sugería alquilar para generar ingresos adicionales. En ese entonces, mi plan era ahorrar lo suficiente para dejar atrás una vida que, aunque económicamente cómoda, me alejaba de mis verdaderos anhelos. Nuestra relación se basaba en un acuerdo tácito. Él conocía mis otros compromisos y yo continuaba con mis actividades, siempre ahorrando para un futuro distinto. Sin embargo, pronto se introdujo un elemento desconcertante en nuestra rutina. Cada sábado, él me solicitaba realizar un procedimiento inusual. Debía depositar una pequeña muestra en un recipiente estéril, un gesto que al principio interpreté como parte de algún estudio o análisis rutinario. Con el tiempo, esta petición se hizo inquebrantable, ejecutándose con rigor casi ritual, a pesar de que su verdadero propósito se me escapaba por completo. Todo transcurría con la aparente normalidad de un acuerdo bien establecido, hasta que una mañana de lunes, una llamada inesperada cambió el curso de los acontecimientos. Al atender el teléfono, me encontré con la voz alterada de la esposa de mi cliente, quien, angustiada, me preguntó por el paradero de su esposo. Según ella, él no había regresado a casa desde el sábado, algo sumamente atípico en su comportamiento, pues siempre fue muy cuidadoso y jamás dejaba de comunicarse conmigo. La desesperación en su tono encendió en mí una alarma interna. Empecé a recordar episodios previos que, en ese momento, había atribuido al cansancio o al estrés. Una ocasión en la que me ofreció un vino especial, y tras degustarlo, experimenté una sensación de pesadez y confusión que no pude justificar. Esa mezcla de detalles, los lujos, la rutina extraña y, de repente, la desaparición repentina, me impulsó a buscar ayuda. Consulté a una amiga, enfermera de profesión, quien, al escucharme, se mostró visiblemente inquieta y me aconsejó reportar el asunto a las autoridades. Al día siguiente, me dirigí a la comisaría, sintiéndome vulnerable pero convencida de que algo oscuro se gestaba detrás de aquel comportamiento enigmático. El oficial que me atendió, con una actitud comprensiva, formuló algunas preguntas que me permitieron detallar la situación, desde la solicitud periódica de la muestra hasta la inusual ausencia de mi cliente. Con base en mi relato y la repentina desaparición del hombre, se decidió iniciar una investigación discreta. Lo que descubrieron en su vivienda superó cualquier sospecha. Al forzar el acceso a un compartimento cerrado en el sótano, desconocido incluso para su esposa, la policía se encontró con un laboratorio improvisado. El espacio estaba repleto de recipientes etiquetados, instrumentos médicos y notas meticulosas en las que se registraban reacciones y tiempos de detección de diversas sustancias. Para mi horror, reconocí algunos de los recipientes que yo misma había entregado, ahora convertidos en piezas de un rompecabezas siniestro. Sin embargo, la revelación más impactante fue encontrar en una pared una fotografía mía, rodeada de detalladas anotaciones que registraban mis horarios, los lugares que frecuentaba e incluso información sobre mi entorno familiar. Junto a estos registros se hallaba un plan escalofriante, esquemas y mapas que delineaban rutas de escape, instrucciones para inducir un estado de inconsciencia sin levantar sospechas y fórmulas para preparar compuestos químicos, claramente diseñados para controlar y someter a una persona. Esa experiencia, que inició bajo la apariencia de una relación comercial ventajosa, se transformó en un relato de suspenso y terror, marcándome de forma indeleble. Comprendí, de la manera más dura, que detrás de ciertas promesas y acuerdos pueden ocultarse intenciones profundamente perturbadoras. Hoy, mi historia es un testimonio de la importancia de escuchar nuestras corazonadas y buscar ayuda inmediata cuando algo no encaja. Compartir este relato es, además, un llamado a la precaución y a la necesidad de proteger nuestra integridad en todo momento. Años atrás, me vi inmersa en un siniestro experimento del que ni siquiera podía imaginar la magnitud. Según las investigaciones policiales, se trataba de un veneno de liberación gradual, formulado de manera tan meticulosa que se detectaba en análisis de orina antes de alcanzar dosis letales. Sin mi conocimiento, él administraba dosis diminutas, estudiando en silencio cómo respondía mi organismo y ajustando sus pruebas para explorar los límites de su control. Descubrir esta cruel manipulación me dejó paralizada. Era evidente que jugaba con mi vida, probando hasta dónde podía llegar sin ser detectado. La situación se agravó cuando las autoridades, tras encontrar un escondite en un oscuro sótano, abrieron una investigación exhaustiva. A pesar de sus esfuerzos, el autor de tan aberrante experimento parecía haberse desvanecido por completo. Ningún sistema de seguridad lo captó al salir de la casa. Su automóvil permanecía intacto en el garaje, y su esposa, confundida y destrozada,
Apenas podía comprender lo sucedido. Días más tarde, en una carretera solitaria, la policía encontró un vehículo abandonado, identificado como de él, con leves rastros de sangre y un maletero cuidadosamente preparado con mantas, cuerdas y elementos médicos. Cada detalle incrementaba el misterio en torno a sus oscuros propósitos. La pesadilla continuó cuando comencé a recibir llamadas inquietantes de números desconocidos, las cuales se cortaban abruptamente tan pronto como contestaba. Mi intuición me decía que alguien o algo aún me vigilaba desde las sombras. A pesar de que las autoridades me recomendaron buscar refugio seguro e incluso ofrecieron protección, la ansiedad se instaló en mi día a día. Las noches se convirtieron en un infierno de insomnio y cada comida me recordaba la amarga incertidumbre. Me sentía reducida a una simple pieza en un retorcido juego experimental, con la constante angustia de saber que él seguía libre y podía reaparecer en cualquier instante. Cada día se transformaba en una lucha interna. El ambiente en mi hogar, una vez un refugio, se tornó opresivo. Los obsequios que él me había entregado, el coche, el apartamento e incluso la casa en alquiler, se convirtieron en recordatorios contaminados de sus intenciones siniestras. Cada objeto parecía susurrar que su sombra aún rondaba, aguardando el momento oportuno para resurgir. Esa sensación me impulsó a tomar una decisión drástica. Sin dudar, vendí todas mis pertenencias. Contacté a un agente inmobiliario para poner en el mercado la casa y el apartamento, y entregué el automóvil a una concesionaria, sin importar la suma obtenida. Mi único deseo era cortar de raíz cualquier vínculo con ese pasado oscuro. Mientras organizaba mi escape, el pensamiento de lo que podría haber pasado si las autoridades no hubieran descubierto aquel sótano me atormentaba. La realidad era espeluznante. Ya estaba siendo sometida a un proceso de envenenamiento que, por sí solo, era monstruoso. Reflexionar sobre lo que habría sucedido a continuación resultaba tan aterrador como inhumano. Con el tiempo, comprendí que mi caso no era aislado. La sociedad, en ocasiones, parece subestimar el valor de las mujeres, tratándolas como prescindibles. Historias de mujeres desaparecidas, de cuerpos sin identificar, especialmente entre aquellas vinculadas a trabajos precarios, son demasiado comunes. Y esta cruda realidad me llenó de una ira profunda. Comprendí que él había elegido mi vulnerabilidad, aprovechándose de una indiferencia generalizada que permite que monstruos como él sigan actuando impunemente. Decidida a no quedarme a merced de un destino fatal, planifiqué mi huida. Sabía que debía desaparecer antes de que él pudiera resurgir. Cada instante en libertad era una amenaza latente. Tras vender mis bienes, transferí el dinero a una cuenta en un banco nuevo y adquirí boletos de autobús en efectivo para evitar dejar rastro alguno. Escogí una pequeña ciudad alejada, donde nadie conociera mi historia, y empaqué únicamente lo esencial: algunas prendas, mis documentos y el dinero, dejando atrás toda conexión con esa vida de terror. Durante el viaje, mi mente no encontraba reposo. Miraba ansiosamente por la ventana, temerosa de ver su figura entre la multitud. Cada desconocido que subía al autobús aceleraba mi pulso, haciéndome cuestionar si acaso lo había seguido o si él ya había descubierto mi destino. Cuando, por fin, llegué a mi nuevo hogar, experimenté un alivio agridulce. La distancia física era reconfortante, pero el temor aún latía en mi interior, recordándome que mi paz había sido destrozada. Empecé de cero en esa ciudad, con un empleo sencillo que me permitiera pasar desapercibida. Opté por mantener un perfil bajo. Evitaba forjar amistades profundas o revelar cualquier detalle sobre mi pasado. Cambiaba mi ruta a casa constantemente, alerta ante cualquier señal sospechosa. Aunque a veces sentía la inquietante sensación de ser observada, me armé de la convicción de que, de presentarse, no volvería a ser la misma persona indefensa. Aprendí, de la manera más dolorosa, que la supervivencia requiere de una vigilancia constante y la determinación de luchar por cada resquicio de libertad. Esta experiencia me transformó para siempre, obligándome a reconstruir mi identidad y a no permitir que el pasado, ni nadie, vuelva a dictar mi destino. Durante años aprendí a no depositar mi confianza en nadie, convencida de que en un mundo que desestima a mujeres como yo, debía convertirme en la excepción y no desaparecer sin luchar. Aquella experiencia traumática marcó mi vida de forma indeleble, y aunque intenté seguir adelante, la sombra de aquella pesadilla siempre estuvo presente. Mi existencia se transformó en una constante batalla interna. Viví con la sensación de estar en alerta permanente, como si cada sonido o sombra escondiera un peligro inminente. Noches enteras transcurrieron en vela, encerrada en un torbellino de ansiedad y desconfianza. Sin embargo, poco a poco, el temor fue cediendo su lugar a la determinación de reconstruirme. Cambié de ciudad, modifiqué mi rutina y encontré un empleo honesto y sencillo que me permitió volver a confiar en mi capacidad para forjar un futuro distinto. Establecí relaciones, aunque a menudo efímeras, que me ayudaron a sentirme menos sola, pero siempre mantuve la cautela y la distancia necesaria para proteger mi bienestar. Con el paso del tiempo,
Procuré enterrar el recuerdo de aquel hombre que casi me arrebata mi vida. Creí haber dejado atrás esa etapa dolorosa. Hasta que un día, en mi habitual visita a la cafetería, una noticia inesperada reavivó viejos temores. Mientras saboreaba mi café y revisaba distraídamente las noticias en mi móvil, una imagen impactante me paralizó. Un empresario y su esposa, detenidos por delitos relacionados con secuestro y envenenamiento. Por un instante, el ambiente se volvió denso y el aire pareció cortarse en mi garganta. La imagen del hombre era inconfundible, pero lo que me heló la sangre fue reconocer en la mujer a aquella que, años atrás, se había comunicado conmigo en un estado de desesperación, suplicando ayuda e información sobre su marido. Fue en ese preciso momento cuando comprendí la magnitud de la manipulación a la que había sido sometida. Cada palabra de la noticia me devolvía a aquellas llamadas cargadas de lástima y súplicas, a la manera en que ella había utilizado su vulnerabilidad para acercarse a mí. Todo había formado parte de un plan bien orquestado, en el que ambos actuaban con una fachada impecable para encubrir intenciones oscuras. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, mezclando el miedo con una inesperada oleada de alivio, al saber que ya no representarían una amenaza para mí. Apagué el móvil y al observar a mi alrededor, noté que la gente seguía inmersa en su rutina, ajena al peso que aquella noticia llevaba consigo. Por primera vez en mucho tiempo, una leve sonrisa asomó en mi rostro. Sentí que podía respirar sin esa constante tensión. Al salir del café, el sol me recibió con su cálido abrazo, simbolizando el renacer de una etapa en la que me sentía finalmente libre y segura. Esa experiencia me enseñó que no podemos avanzar sin alertar a otras mujeres sobre los riesgos que acechan en los rincones menos esperados, especialmente aquellas que, por su profesión o situación, se encuentran en entornos vulnerables. Deben estar siempre atentas a las señales de alarma. Hoy, mi consejo es sencillo. No depositen su confianza ciegamente, ni permitan que gestos superficiales, por muy amables o generosos que parezcan, oculten intenciones perjudiciales. Es vital rechazar obsequios excesivos y cualquier ofrecimiento que comprometa su seguridad. Mantener siempre informado a alguien de confianza sobre su paradero es una medida esencial. Cada mujer merece ser tratada con el respeto y la dignidad que le corresponden. Al compartir mi historia, deseo que otras encuentren en ella la fuerza para protegerse y rechazar cualquier forma de manipulación o violencia. La verdadera seguridad se construye con la precaución y el reconocimiento de que, en ocasiones, incluso quienes aparentan estar de nuestro lado, pueden formar parte de un juego peligroso. Cuídense y protéjanse, porque al final, nuestra fortaleza es la mejor defensa.